Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Este episodio de hoy va a ser dedicado a la educación. La educación como tal, que ya venimos tocando algunos temas, pero vamos a ver cómo se va desenvolviendo y cuáles son las principales corrientes educativas que hay y cómo llegan a la actualidad. Porque es importante conocer, cuando uno habla del evolucionismo anímico, qué es lo que está pasando y qué puede aportar el evolucionismo anímico que se lo ha dejado de lado. ¿Y por qué se lo dejó de lado? Bueno, vamos a ver cómo lo podemos examinar. Nosotros pensamos en una Europa central, básicamente en un movimiento donde hacia fines del siglo XIX, mediados, en 1850, por ahí, se producen movimientos importantes, tanto en la parte de la filosofía, como de las ciencias, como en la parte, digamos, de cambio social, socioeconómico. Y eso repercute en la forma de educación que hasta ese momento era muy clasista y muy verticalista. Eso así se daba en Europa, en los centros antiquísimos ya, de India, de todo lo que sería Medio Oriente, donde había también escuelas muy importantes, de conocimientos muy importantes, Egipto, por ejemplo, se tenía racionalidad de otra manera, se interpretaba la vida de otra manera y se enseñaban cosas de otra manera. Y todo con un sentido más bien de valoración trascendente, es decir, todo lo que sería religiosidad de lo que se podía entender en ese momento. Pero volvamos otra vez a Europa en este momento que estamos marcando acá, porque es importante conocer que ahí empieza una conformación y una organización estructural de lo que es el desarrollo de la educación educativa, en todos los niveles. En todos los niveles. Aparecen las universidades, Les Annecy, Saint-Pétri, de Francia. Francia fue un poco el eje de todo, pero Alemania aportó mucho también, Inglaterra aportó mucho también. Y lógicamente las filosofías que aparecen que tratan de diferenciarse mucho de lo que es la visión religiosa, donde Dios hecho hombre, la base de la religión católica, ¿no? Que se traducía en una verticalidad y las noblezas que aparecían como fundamentadas en una división de clases instaurada por Dios y por supuesto bendecida por Pedro y los descendientes de Pedro. Entonces, era eso. Y lo demás, pues, estaba bien. Lo que supieran leer y escribir o hacer algunos números era suficiente. Ese era el criterio que había. Pero ahora nosotros vemos que en las corrientes filosóficas aparece el positivismo de Augusto Comte, donde marca las cosas diciendo hay que entender la vida con lo que se puede ver, comprobar y evaluar y repetir. Son los episodios que se pueden tener en cuenta para saber desarrollar la vida. Y esto sirvió mucho para la ciencia y sirvió mucho para ciertas cosas que son útiles. No, nada es despreciable, todo suma, ¿no? Aparece el materialismo también. El materialismo dice en realidad, bueno, primero la materia y después el razonamiento que tenemos nosotros los seres humanos, y todo lo que vemos que se vaya desarrollando en todos los seres que tienen vida, es de origen de la materia. Entonces fíjense ustedes cómo se va el materialismo introduciendo hoy incluso en hablar de la genética y de la raza superior. Las razas superiores, hay superiores e inferiores. Tienen bases que aparentemente son sólidas, pero son falaces. Son desarrollos que, para poder discutir esto, tenemos que sacar los pies del plato, como se dice, para mirarlo desde afuera y ver si son útiles o no,
y si son racionales y lógicas. La racionalidad es el uso de la razón. Yo le digo a ustedes 2 más 2 son 4 y ustedes a través del razonamiento pueden seguir por qué se dice que 2 más 2 son 4 y me van a decir sí, bueno, lógico. Ese es el razonamiento. Pero después tenemos la discusión de si sirve o no sirve ese tipo de razonamiento. Bueno, acá tenemos esto que sirve, da una parte, una visión del mundo. Después tenemos el raciocinio o racionalismo, racionalismo, que es puramente racional. Todo lo que yo pueda razonar, sí, no me digan nada después, no me digan otra cosa. El idealismo, donde dice que todo vale, todo sirve, siempre y cuando me sirva a mí para desarrollarme yo como persona. Lo ideal, lo que pienso, la forma de pensar, la forma de ver. Y es idealista muchas veces las ciencias que se dedican a la psiquiatría o la psicología, por ejemplo. Podríamos encontrar eso, ¿no? Y después tenemos una cosa muy importante, que es el romanticismo como escuela, que no es tan filosófica, sino es más bien literaria, que viene de una época anterior, romanticismo, que ve la vida de una manera esperanzadora. Hay muchas obras escritas, líricas, de distintos tipos de arte, un arte, y arte que también se expresa en materia de fotografía y de todo lo que es el conjunto genérico del arte, ¿no? Bueno, esto es importante de entender. ¿Por qué decimos esto? Porque la educación, cuando se genera en ese momento, desde 1850 y algo, empieza a tener distintas teorías de cómo se debe implementar esa educación. Se empieza a dar forma. Y entonces esas formas llegan hoy a constituir, se puede decir, lo tradicional, psicoanalista, lo clásico, todo lo que vemos que se hace en distintos lugares, en distintos pueblos del mundo, basado en sus conocimientos y sus necesidades y todo. Eso es tradicionalismo. Después tenemos el conductismo, que sostiene una metodología de enseñanza, son todas válidas, que el conductismo te dice cómo hacer que el educando vaya interpretando lo que ve y vaya creciendo a través de, por deducción de lo que hace. Se induce el conocimiento. No se lo enseña a presión, digamos, para entenderlo de otra manera. El contractivista, que dice, bueno, no, pero nosotros vamos a construir el conocimiento, vamos a ayudar a que el educando como persona vaya buscando y vaya construyendo su propia interpretación del mundo, orientado, por supuesto, para que siga el desarrollo en todos los niveles. Eso se aplica en todos los niveles. Y esta es otra teoría, el proyectivismo. Muy interesante en el sentido de que dice, ¿para qué? ¿Para qué vas a estudiar? Ahora, ninguno de estas permite resolver el problema del hombre de base. Todo lo que vemos hoy en la actualidad, nosotros lo vemos muy, muy presionado. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿por qué vivo y para qué vivo? Entonces, aquí lo que tenemos es algo que tenemos que entender así. Detrás de todos los métodos y teorías de enseñanza, que son muy buenos, tenemos una filosofía de base materialista o lo que sería positivismo.
puro. Entonces todo lo demás queda relegado a un terreno de religiosidad, e incluso, por ejemplo, en India, en Egipto, en lo que sería Persia de esa época, Irán hoy, todas esas regiones que tienen mucho material, mucha ciencia, está muy mezclada con las religiones. Uno puede decir, bueno, es una idea media atada a eso, hay conductas que habría que empezar a cambiar en tema de cultura. Pero en cuanto a ciencia, tienen un desarrollo que no es originario de Europa, arranca de conocimientos muy anteriores a Grecia. Ahora, eso que nosotros sabemos que es así, permite decir, bueno, mira, vos me hablas de la reencarnación, pero la reencarnación es algo viejo, es algo que palingenésico. Yo cuando muero, mi alma puede reencarnar en una planta, en un animal. No. Evolucionismo. Si no, no hay lógica. Y la lógica que es ese Dios creador. Y entonces volvemos al tema. El Dios no existe. ¿Qué Dios? ¿Qué religión? No, la religión las hizo el hombre. Dios, la naturaleza de Dios no la podemos conocer. Es esa creación tan infinita que nos sorprende, porque nos habla de un macrocosmos, de un microcosmos, nos habla de un intercosmos que tenemos nosotros dentro nuestro, todo lo que somos. Nosotros tenemos 4 billones de fábricas, que son las células nuestras, más o menos se calcula 4 billones. Y esos son sorprendentes. Cuando toquemos esos temas ustedes se van a dar cuenta por qué digo. Y entonces, ¿quién hace todo eso? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Y el otro tema es ¿por qué a mí me toca estar abajo? Y las religiones te dicen, bueno, te tocó eso, quédate ahí, pórtate bien, hace esto, aquello y lo otro, y entonces vas a ver que después te va a llegar con el tiempo el éxito. Cuando venga la resurrección, vas a estar bien cerca de Dios. Todas las religiones no tienen ese tipo de mensaje. De una manera o de otra lo expresan así. Bueno, muchos nos convence. Hoy en día muchos no nos convence. Al que los convence y les sirve, está bien. Y está bien que de alguna manera te muestren caminos de tranquilidad y de paz. Por supuesto que sí. Eso se necesita. ¿Por qué se necesita? Porque así vamos mejorando nosotros como individuos y vamos mejorando toda la sociedad. Sin violencia. Hay que sacar la violencia. Pero la violencia existe. ¿Y quién es el culpable? Yo no lo puedo explicar, te dice el científico. Hay que ver qué pasa en el cerebro de cada uno, ¿no? Y las religiosas te dicen, es el diablo. Y vos decís, no, espera, ¿cómo es la cosa? Yo que veo que hay un macrocosmos, que hay un microcosmos, que tengo dentro mío todo un universo para reconocer, un universo limitado a mi cuerpo, pero es un universo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está ese creador? Y además noto que todas las leyes naturales tienen semejanzas. Ya lo vamos a hablar también un día de las semejanzas de las leyes. ¿Por qué decimos esto? También es importante de entender. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo sirve? Y en 1857, y acá vamos a hacer un pequeño recordatorio, viene, que después en otro episodio lo vamos a tocar, el desarrollo del evolucionismo anímico, como tal. Y uno de los temas importantes es entender que lo que nosotros tenemos en este momento, cualquiera de los métodos de enseñanza, es unicista. Por un motivo o por otro, se le dice a todo el mundo, mira, vos vivís acá, si crees, acá es una cuestión religiosa, pero vos vivís en el mundo de que naciste hasta que morís y estás ahí. Y sé vos. Eso trae aparejado que no resuelve el problema de base. ¿Por qué y para qué? ¿Y por qué me toca a mí estar limitado? ¿Y por qué otro tiene más derechos que yo?
y yo hago esfuerzo y no alcanzo nunca. Pero esto pasa en todo el mundo, no pasa acá solamente. Se gastan muchos miles y miles de millones de dólares, por hablar del dios del becerro de oro, en portaaviones para hacer la guerra, y la gente se muere de hambre. O los tifones los arrastran, nos arrastran. El calor, las inundaciones, todo eso los va a afectar, imposible de negarlo. Entonces, en vez de investigar eso, nos dedicamos a esto, pero por esto. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué dice el animismo anímico? El animismo, el evolucionismo en realidad. Anímico, el alma, dice que cada uno de nosotros somos almas. Estamos en proceso de aprendizaje, con distintos niveles, que vamos encarnando y desencarnando, pero vamos hacia un destino final, que es la perfección. Y ahí aparece un Dios creador, único, infinitamente justo, infinitamente bueno, infinitamente sabio, que le habla a la ciencia, a cualquiera de las ciencias, que le habla al sociólogo, que le habla al filósofo, que le habla al religioso, que le habla. Muestren el fiat luz, muestren la creación y empiecen a mostrar a la humanidad del planeta Tierra el camino que tiene que seguir. Eso es importantísimo que nosotros entendamos. Y ahí aparece uno de los educadores de Francia de esa época, que fue Hipólito Léon Denis Rivel. Hipólito Léon Denis Rivel. A la postre, Allan Kardec. Y él recibe de toda la espiritualidad que acompañaba a los grandes maestros de la humanidad, una tarea que era permitir esclarecer a las mentes lúcidas de Francia de ese momento con las verdades que venían, parte de la verdad universal que venían a transmitir. ¿Quiénes? Las almas más superiores a nosotros, mucho más superiores que nosotros, que venían a mostrar el camino, una realidad mayor. ¿A quiénes? Todos, a todos, al hombre común, al científico, que investiga de cualquiera de las ramas, al político, al economista, al comerciante, al el programador de la vida, digamos, de alguna manera o de otra. Podemos decir que siempre la vida, en todas las épocas, siempre hubo organización en las sociedades y en las culturas. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontrarnos en YouTube, Instagram y Spotify.